En este video vamos a hablar sobre el manejo dental del paciente odontológico diabético. Hola, soy León Márquez, bienvenidos a tu canal de Odont Academy. Si a ti lo que te gusta es aprender sobre odontología y sobre cómo atender y cuidar a tus pacientes, pues bienvenido seas, este es el lugar adecuado. A pesar de que la diabetes es una patología o es una enfermedad muy compleja, el punto de este video es que únicamente le vamos a dar el enfoque en el consultorio dental. O sea, de cuando el paciente te llega y todo lo que tú tienes que saber y pues los cuidados especiales que tienes que tener con este tipo de pacientes. Recuerda que este es un video de YouTube y este es un corto video para darte las generalidades y bajo ninguna circunstancia este video va a sustituir que leas el capítulo completo sobre libros de cómo tratar al paciente odontológico. Así que pues esta es tu tarea, este nada más es una guía rápida y es una guía efectiva para que tengas toda la información ahí fresca. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo atender al paciente diabético? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para el 2030 va a haber 330 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Y se cree que muchísimos pacientes que tienen diabetes no están diagnosticados. Y la diabetes es muy prevalente, especialmente en los países en vías de desarrollo, y todos los países de Latinoamérica, o al menos la gran mayoría, son países en vías de desarrollo. Eso quiere decir que estadísticamente tú como dentista, tú como estudiante dental, vas a tener muchos pacientes diabéticos en tu silla dental, y es por eso que es importante que sepas cómo tratar a esos pacientes. ¿Qué es la diabetes? Pues como ya te dije, en palabras sencillas, no vamos a hablar tanto de fisiopatología, pero en palabras sencillas es cuando el nivel de glucosa en la sangre, glucosa, o sea, azúcar, es demasiado alto. Como ya sabemos, la glucosa es la principal fuente de energía porque produce el ATP y es de ahí de donde el cerebro y los músculos pues obtienen la energía. Y la glucosa la vamos a obtener de los alimentos, la vamos a obtener de los carbohidratos, de los azúcares, de todo tipo de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En la diabetes tenemos que tomar en cuenta, aparte de la glucosa, que como ya mencioné es el nivel de azúcar en la sangre, también tenemos que tomar en cuenta la insulina. Básicamente pongámoslo desde este punto de vista. La glucosa, que es el azúcar, es moderada por la insulina. Entonces tenemos que tener un balance. Todo el cuerpo es en cuestión de balance. Entonces comemos, la azúcar se eleva y aquí es cuando nuestro cuerpo tiene que segregar insulina. Y por la insulina lo que hace es que nivela el tipo de azúcar. Entonces básicamente todo el día estamos balanceando. El cuerpo todo el día lo tiene que estar balanceando. Y la diabetes es cuando existe un imbalance entre la insulina y lo que va a ocasionar que la glucosa esté elevada. Y puede ser que tu cuerpo no genere insulina, o puede ser de que la insulina pues ya no esté funcionando como debe de ser, o las células ya no la aceptan. Y hablando precisamente de la insulina, vamos a dividir los tipos de diabetes. El tipo 1 usualmente se da en niños y se da en adolescentes, y es cuando tu cuerpo sí de plano no genera absolutamente nada de insulina. Y aquí es importante que mencionemos que los pacientes con diabetes tipo 1, ellos necesitan la insulina para sobrevivir, o sea, la tienen que estar ingiriendo, la tienen que estar consumiendo constantemente, de lo contrario, pues es incompatible con la vida. Y el diabetes tipo 2 es el más común, o es el que se da en personas mayores o personas usualmente que son de 40 años en adelante. Actualmente y en el futuro se cree que la diabetes tipo 2 va a ser más prominente en personas jóvenes por el sedentarismo y por la manera tan pobre en la que nos estamos alimentando, pero usualmente la tipo 2 es más en personas que pues tienen edad más avanzada. Y aquí es cuando el cuerpo no produce adecuadamente la insulina, o la produce en cantidades muy mínimas, pero hay de repente un fallo en la producción de insulina. Y recuerda el ejemplo que te puse, la glucosa, nivel de azúcar y la insulina tienen que estar reguladas y tiene que haber un balance para que el cuerpo funcione adecuadamente. También existe la diabetes gestacional, y esta es cuando una mujer está embarazada, y usualmente del 5 al 7% de las mujeres embarazadas va a tener diabetes gestacional. Uno de los factores de riesgo es la obesidad. Eso quiere decir que si tenemos a una paciente o a una futura madre que está embarazada, que antes del embarazo tenía obesidad, pues esto la va a hacer más propensa a tener diabetes gestacional, y se cree que tener diabetes gestacional va a aumentar la probabilidad de tener diabetes a 5 o 10 años después del parto. Usualmente esta diabetes va a subsidir o se va a desaparecer cuando la mamá vaya a tener a su hijo, pero como ya lo mencioné, a largo plazo es más propensa de tener diabetes general. También existen otro tipo de diabetes, pero por cuestiones de simplicidad de este video vamos a mantenerlo ahí. Cuando tenemos un paciente con diabetes en la silla, es bien importante que sepamos qué tan controlado está
y qué tanto está haciendo ese paciente pues por vivir una vida más saludable, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con diabetes tipo 1, es bien importante que sepamos que ese paciente está tomando la insulina constantemente y al momento en el que tiene que ser tomada. Si tenemos a un paciente que es tipo 2, tenemos que asegurarnos de que ese paciente pues está siguiendo un régimen alimenticio adecuado y también que se está tomando su insulina en dado caso de que la requiera, o también que está tomando, que está haciendo ejercicio y pues es una persona, vaya, educada en cuanto a su enfermedad. Y esto es lo que nos va a definir muchísimo qué tipo de tratamientos o modificaciones tenemos que hacer. Porque si tenemos un paciente que sí tiene diabetes, pero su glucosa está bien controlada y aparte está haciendo ejercicio y se está alimentando bien, pues no vamos a tener ningún tipo de restricción en cuanto a los procedimientos dentales que vayamos a poder realizarle a esa persona. En pacientes que son pobremente controlados vamos a tener problemas como la serostomía. También ese paciente va a ser más propenso de tener cándida, una enfermedad causada por hongos. Y también el paciente va a tener una incapacidad de sanar adecuadamente, en especial cuando existe una hiperglucemia o que la azúcar o la glucosa esté muy elevada. Los pacientes también pueden tener sensación, síndrome de la boca ardiente, y pues en general también pueden ser un poco más propensos a infecciones. Existe un vínculo muy cercano entre la diabetes y entre la periodontitis. Esto quiere decir que cuando tienes diabetes eres más propenso a tener periodontitis y viceversa. Cuando tienes periodontitis eres más propenso de tener diabetes, pero esto lo voy a tocar en un video distinto. Ahora, ¿cómo tienes que tratar a tu paciente? Cuando lo tienes en la silla dental, tienes que saber si tu paciente es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Cuando el paciente es diabetes tipo 1, eso quiere decir que está tomando insulina, porque si no, como ya te lo mencioné antes, no es compatible con la vida. Cuando tenemos a este paciente, puede ser que vayamos a tener un problema de hipoglucosa o glucosa muy baja. Y aquí es cuando entran los números en cuanto a la diabetes. Tenemos que un paciente en ayunas, ayunas quiere decir de que el paciente no ha consumido nada en las últimas 8 a 10 horas y usualmente se toma la glucosa en la mañana. Entonces un paciente que tiene 100 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre, se cree que es un paciente controlado. 100 es como el número ideal al que queremos llegar, y la hipoglucosa es cuando el paciente está de 50 a 30. Entonces 100 es como el ideal, tu paciente está en hipo quiere decir poquito, entonces el paciente puede tener un shock de insulina. Entonces cuando tienes este tipo de pacientes, y en especial que vas a hacer un procedimiento dental, es bien importante que le tomes la azúcar a ese paciente. Si te puedo resumir en cuanto a cómo tratar a este paciente en tu consultorio dental, lo más importante es que tú tengas un aparato para tomar la glucosa en la sangre, un glucómetro. Si tomas la glucosa antes de los procedimientos dentales, vas a tener la información que necesitas para hacer ese procedimiento con toda la seguridad de que estás haciendo lo mejor para el paciente. Entonces, como por ejemplo, si vas a hacer una extracción en la mañana y el paciente está en hipoglucosa, es bien importante que le des cualquier tipo de alimento que contenga azúcar, un juguito de naranja, un refresco de cola, lo que tú quieras, para elevar ese nivel de azúcar en la sangre y que esté más balanceado. Cuando el paciente está en hipoglucemia, lo más importante es que le preguntemos, oye, ¿cómo te sientes? Y también es bien importante que le preguntes si, número 1, ya desayunó, y número 2, si se tomó sus medicamentos, si se tomó la glucosa. La hipoglucemia se puede dar por dos razones o una combinación de esta. Número 1 es que tomó mucha insulina. Acuérdate que la insulina regula la glucosa y la glucosa baja. Número 2 es que no desayunó, y si no desayuna no hay glucosa. O número 3 puede ser una combinación de las dos. El paciente tomó mucha insulina y el paciente no desayunó, entonces imagínate, va a haber un desbalance horrible sobre la azúcar en la sangre. Los síntomas de la hipoglucemia pues es la irritabilidad, el paciente se va a sentir mareado, se va a sentir débil, puede tener la visión borrosa, se va a sentir letárgico, como muy cansado, y también puede tener como problemas para comunicarse adecuadamente. Entonces es por eso que es importante que tú sepas cómo tratar a tu paciente con hipoglucemia. Ahora vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2 y los cuidados que tenemos que tener, y usualmente en el tipo 2 vamos a tener una hiperglicemia o vamos a tener el azúcar muy elevada. Para este tipo de pacientes tenemos que tomar el azúcar en ayunas. Si el paciente desayunó y toma el azúcar, no va a ser tan exacto, y a lo mejor eso no va a ser un buen número como para decidir si puedes realizar el tratamiento dental o no. Estaba leyendo varios artículos y hay uno que dice que
para extracciones un poquito más complicadas, el cut-off o como lo que no te recomiendan pasar de ahí es de 180 miligramos por decilitro. Eso quiere decir de que cuando vas a hacer un tratamiento electivo, en especial una extracción, si tu paciente está en 190, es mejor decirle al paciente que vas a atenderlo cuando su glucosa esté un poco más controlada. Cuando se trata de emergencias, este mismo artículo dice que podemos llegar hasta los 234 decilitros por miligramo, porque entre más elevada esté la azúcar, más problemas vamos a tener o más dificultad va a haber con este tipo de pacientes. Y por lo general, o sea, si tienes un paciente que está muy mal controlado, pues lo tenemos que mandar con un cirujano oral y maxilofacial para que esté adecuadamente cuidado con él. Otra cosa que es importante mencionar con los pacientes con hiperglicemia es que algunas veces tenemos que realizar profilaxis antibióticas cuando tenemos una hiperglicemia, porque los pacientes número uno son más propensos de tener una infección y son más propensos de que el sanado de la herida pues vaya a ser más pobre. Cuando la glucosa es más de 206 no hay riesgo inminente, pero cuando el paciente está de 207 a 229 existe un riesgo de infección aumentado al 20%. Cuando el paciente tiene 230 o más es ahí cuando el paciente es 80% más propenso de tener una infección. Es por eso que este tipo de casos los tenemos que mandar con el cirujano oral y maxilofacial, con una persona que esté pues más adecuada para ver a este tipo de pacientes. Después de que te dé esta información es importante saber cómo tratar a este paciente dental. Más o menos te digo unos tips sobre el paciente con hipoglucemia o con hiperglicemia, pero lo número uno que tenemos que ver es un buen historial médico, y los historiales médicos son con muchísimas preguntas. Como ya te lo mencioné en otros videos, el historial médico es lo más importante para que nosotros podamos prevenir algún tipo de emergencia. Preguntas que tenemos que tomar en consideración para el paciente es número uno: ¿cuándo fue la última vez que te tomaste la azúcar? Hay pacientes que se toman el azúcar diario. Hay otros pacientes que se toman un estudio que dura 3 meses que se llama hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses y nos va a dar más o menos como una información sobre qué tan cuidado está el paciente o sobre qué tan controlado está. Usualmente el número que a nosotros nos gustaría ver es un 6.5%, porque este es en porcentajes, pero hay varios artículos que dicen que para cosas sencillas, o sea, nada muy invasivo, que podemos atender al paciente cuando esté hasta en un 7 a 8.5. Entonces hay diversos estudios que dicen diversos números, pero para cosas sencillas hasta un 8.5, o sea, extracciones bien chiquitas y bien sencillas. Este es otro tipo de examen, y la pregunta que le tenemos que hacer: ¿cuándo fue la última vez que te tomaste tu examen de hemoglobina glicosilada y cuál fue el número? Otro tipo de preguntas que tenemos que hacer es: ¿qué tipo de medicamentos estás tomando para controlar tu glucosa? ¿Te los tomaste esta mañana? ¿Has desayunado esta mañana? ¿Cómo te sientes? Y eso es bien importante, porque usualmente los pacientes que ya están más educados, ellos saben cómo se siente su cuerpo y cómo están con respecto a la glucosa y cómo se siente con respecto a la diabetes. Si tiene algún problema en la boca o si ha tenido infecciones recientemente, y si siente que su boca está seca en ese momento, porque si el paciente tiene la boca seca, pues tenemos que ver otro tipo de procedimientos, porque ya sabes que la boca seca pues hace que el paciente sea más propenso a tener caries. También es importante que cuando vayas a hacer un procedimiento le des la cita a los pacientes por la mañana. En la mañana pues es cuando la glucosa va a estar un poco más controlada, y esa parte cuando los pacientes que requieren algún tipo de cuidado especial pues van a estar en una mejor condición. Y pues en general hay que tratar de ver a estos pacientes en la mañana, porque en la mañana es cuando van a estar un poquito más controlados. Y en general la tendencia es que cuando tienes a un paciente que de repente su estado de salud no es tan bueno, es recomendable verlos en la mañana, y un paciente diabético no es la excepción. Si vas a tener que hacer una extracción, pues de repente citarlos en la mañana, ver si el paciente es tipo 1, tipo 2, si es tipo 1, checar la glucosa para ver que el paciente no esté en hipoglucemia. Y también es importante que el paciente te haya desayunado y se haya tomado la insulina. Si tu paciente es tipo 2, es importante tomar la azúcar en ayunas para tener un número exacto. Entonces estas son las recomendaciones generales para que veas a tu paciente diabético, y después de esta información pues vas a tener como pues mejores herramientas para estar más prevenido en cuestiones de evitar alguna emergencia dental. Entonces recuerda, esto no va a sustituir leer el capítulo de este libro o de cualquier libro sobre emergencias dentales o el manejo dental del paciente con enfermedades.
Entonces nos vemos en el próximo video. León Márquez Odonto Academy.